Mis amados hermanos, hoy Dios nuestro Señor nos va a dar un plato delicioso. Bendito sea el Señor. Un plato rico, un plato para disfrutarlo. Amén. Dios nuestro Señor Jesucristo, Él quiere formarse en nosotros, Él quiere manifestar su gloria en nosotros. Mis amados hermanos, Él está construyendo en todos nosotros su casa. Por eso es que nosotros somos morada suya, templo suyo, y este templo Dios lo ha convertido en un palacio. Bendito y alabado sea nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios nuestro Señor, que está poniendo cimiento para su casa, para su edificio, que somos todos nosotros, y que nos va levantando siempre para bendición nuestra, salvación nuestra. Él nos va a hacer hoy una impartición hermosa, una impartición que nos va a recordar nuestra identidad que tenemos en Él. Recordemos, mis amados hermanos, que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda siempre menospreciando a los hijos de Dios, robándoles la paz, quitándoles el gozo a los hijos de Dios. Él al final quiere destruirnos, destruir la obra de Dios en nuestras vidas y todo lo que nosotros somos. Entonces, esta impartición que Dios nuestro Señor nos está regalando en este día nos va a recordar que si el cielo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, entonces vamos a tener nosotros presente lo que Dios nuestro Señor en Cristo Jesús hizo por todos nosotros. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Y esta palabra, mis amados, tiene por nombre lo que vivió Jesús por nosotros. Amén. Bendito sea nuestro Salvador Jesucristo. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Lo que vivió Jesús por nosotros. Bendito sea el Señor. Y mis amados, ¿y qué fue lo que vivió Jesús por nosotros? ¿Qué tanto vivió Jesús por nosotros? Pues mi amado, déjeme decirle que Jesús vivió por nosotros no solo la obra de la cruz. Es decir, en el momento de la cruz pasaron muchísimas cosas, muchas cosas. Pero en todo lo que fue su vida, Él hizo muchísimas más otras cosas por nosotros. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos ha dado algunas, no nos ha dado todas, mis amados, y créanlo que lo que tenemos aquí no es poquito, es bastante, pero lo que tenemos aquí nos va a dar a nosotros la idea de lo que Dios nuestro Señor es para nosotros y lo que nosotros debemos ser para Él. Porque una cosa sí nosotros tenemos que ser para Él, es ser agradecidos y tener gratitud. Porque si nosotros miramos la obra de Jesucristo, vemos que esa obra Él no la hizo porque a Él le dio la gana, porque Él quiso hacerlo. Jesús no vivía en vanidades, Jesús no vivía en esas cosas. Jesús lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Vino aquí, se hizo hombre, caminó aquí en esta tierra por amor, por nosotros, porque Él se hizo semejante a nosotros, siendo Dios todopoderoso, el creador de todo lo que hay, de todo lo que vemos y de lo que no vemos también. Él se hizo hombre y vino Él mismo en misión de rescate por nosotros, mis amados, de salvación. Y no solo eso, Él puso al postre la corona y lo terminó con la obra de la cruz. Bendito sea el Señor. Entonces, vivió Jesús por nosotros, pero eso no es que sea un orden establecido, ¿eh? Eso va a ir, le van a ir poniendo las citas y cada una de las cosas que nuestro Salvador hizo por nosotros, pero no es que tienen que ir en un orden. Bien, bendito Amén. sea el Señor. Y vamos aquí con la primera. Dice, Jesús vivió en la tierra para que nosotros vivamos en el cielo. Amén. Suena como sencillo, ¿cierto? En realidad es sencillo. Él vino, descendió aquí a esta tierra y para que nosotros aprendamos con Él a vivir en el cielo.
Pero es que esa subida al cielo, mis amados, no es que cuando nos muramos, no, mi amado, no se engañe. Usted tiene que empezar a vivir en el cielo desde ya, desde el momento de que usted llega a Jesucristo. Ahí usted tiene ya que vivir en el cielo, porque nosotros en Cristo Jesús estamos sentados, oiga bien, sentados en los lugares celestiales. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos que Jesús fue hecho carne, que Jesús habitó aquí en esta tierra y caminó entre nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir en el cielo? Dice Juan 14, del 2 al 3. Dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Mis amados, donde nosotros estemos, su presencia siempre va a estar con nosotros. Amén. Si Él quiere que nosotros estemos donde Él esté, pues donde nosotros estemos, pues también Él está. Amén. No hay diferencia, mi amado. Es decir, si Jesús vivió en la tierra es para que nosotros vivamos en el cielo. Y el cielo para nosotros es Jesús. Amén. Desde ya. Jesús, el Espíritu Santo, es el cielo para nosotros. Nosotros vivimos en Él, habitamos en Él, caminamos en Él, y Él es el cielo para nosotros. La presencia de Dios es el cielo para nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, este fue un intercambio, porque a la final todas las cosas que Dios nuestro Señor hizo por nosotros son como una especie como de intercambio. Yo cedo esto, Él cede esto para que nosotros recibamos de lo otro, ¿sí? Él toma de algo para que nosotros aprendamos a tomar también de lo mismo. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos que Jesús fue tomado prisionero para que nosotros alcancemos libertad en Él. Oiga bien, Él fue tomado prisionero. Dice Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Cuando vinieron a Jesús en el monte de los olivos, antes de la cruz del Calvario, lo toman prisionero. Pues sí, mis amados, el justo va a pagar por los pecadores. Y se permite Él se permite ser tomado prisionero para que nosotros seamos libres en Él. Amén. ¿Cómo es posible que el justo tenga que sufrir la prisión? ¿Cómo es posible que el justo tenga que sufrir el castigo, el martirio, el suplicio, el oprobio? ¿Cómo es posible eso? Pues precisamente por ese sufrimiento de Jesús, nosotros somos libres hoy en día, para gloria y honra de Dios. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pues sí, Jesús nos ha hecho libres, mis amados. Es Jesús el que trae libertad. Nos libró primero de la muerte, nos libró a nosotros de las consecuencias de nuestras acciones, de las cosas que hicimos antes de estar en los caminos de Dios, y nos sigue librando hasta hoy. Nos ha librado también de la muerte, de muchas enfermedades, y Él es el que nos hace libre. Él es el que en nosotros hace esa obra maravillosa y perfecta. Él es el que saca los demonios de nosotros por su palabra, por los manantiales de agua viva que nos van limpiando a nosotros por la acción regeneradora del Espíritu Santo. Por eso es que Él nos manda a nosotros que tengamos dominio propio, porque si Jesús no nos hace libres, pues no hay forma de que seamos libres. Solo Él es el que trae libertad. Bendito es el Señor. Y ahora miremos nosotros. ¿Qué más hizo Jesús por nosotros? Dice, Jesús se despojó a sí mismo para que nosotros fuéramos revestidos en Él de gloria, de honra, de poder, de autoridad, de dominio y de los dones espirituales. ¿Cómo es eso? Que Jesús se despojó a sí mismo para que nosotros fuéramos vestidos de gloria. Pues miremos eso. Filipenses 2, del 7 al 8 dice así. Dice,
sino que se despojó a sí mismo. Jesús se despojó, siendo en forma de Dios. Él no estimó el ser igual a Dios. Él se quitó su manto de divinidad y lo guardó por allí. Y siendo hombre, no solo eso, sino que se hizo siervo. Entonces, Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa muerte, por esa muerte, es que hoy en día toda rodilla se dobla. Sí, mi amado, hoy toda rodilla se dobla por esa muerte, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por esa muerte. Por eso, hoy en día, mis amados, todo lo que estamos en Él nosotros recibimos honra. A nosotros nos honran. Pero esa honra, nosotros sabemos que no nos pertenece a nosotros porque nosotros no hicimos nada para merecerla. Esa honra, toda es para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Toda esa honra es para el Espíritu Santo, es para Jehová de los ejércitos. Él es el que hace todo, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que dispone los corazones, Él es el que pone el querer como el hacer. Toda la obra de Él. Lo único que Dios quiere, mis amados, es que nosotros creamos. Amén. Creamos. Amén. Bendito sea el Señor. Y dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces Él se despoja a sí mismo para que nosotros seamos revestidos ¿de qué? De la gloria de Él, de la honra de Él, del poder de Él, de la autoridad de Él. Si Cristo no está en nosotros, mis amados, ¿en qué momento nosotros vamos a declarar el nombre de Jesús? Reprender las obras del diablo. Es imposible, no hay forma. Imagínense usted, un inconverso que no haya recibido a Jesús y vaya y de pura alegría le dé por reprender al diablo, le va a pasar como le pasó a los hijos de Seba. Averigüense ustedes qué pasó con los hijos de Seba. Los hijos de Seba fueron a hacer un exorcismo. Y el diablo que estaba en el poseído le dijo: yo a Jesús conozco, a Pablo lo conozco, pero vosotros ¿quiénes son? ¿Quiénes son, pues, mi amado? Uno tiene que hacer historia en el Señor. Primero que todo tienen que recibirlo, y segundo, usted no tiene que conocer en el cielo, buscando la presencia de Dios, acercándose a Él. Entonces Dios lo reviste a uno de su honra, de su gloria, de su poder y de esa autoridad. Dios lo respalda a uno donde quiera que uno vaya. Bendito es el Señor. Amén. Y dice Efesios 4:8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos los dones que tienen los hombres, mis amados, los dio nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que tiene dones y que no está en los caminos de Dios. Unos dones impresionantes, unos dones que en la iglesia hacen mucha falta, de verdad. Y cualquier iglesia los anhela. Entonces anhelamos esos dones que están en las personas, que están en el mundo, que Dios, y oramos por ellos para que Dios los traiga a su camino. Entonces Él se despoja a sí mismo de todo eso para darnos a nosotros todos esos dones que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él los ha repartido como Él quiere en toda la humanidad. Oiga bien, muchos ni siquiera, la verdad, necesitan que crean en Él. Simplemente Dios los da. Hay mucha gente que está en el mundo y tienen dones proféticos, son videntes, mis amados. Y Jesús no se les ha aparecido. Nacieron con esos dones. Y por esos mismos dones, el diablo hoy en día los persigue. Entonces, ¿qué les queda a ellos? Pues ir donde el dador de todo eso, ir donde la fuente, y donde: Señor, tú me has dado esto, pero mira, el diablo me está persiguiendo por esto. Como los dones son irrevocables, entonces usted dispone su corazón para la obra de Dios, porque eso nació con usted. Usted es eso. Entonces, amado, usted, si es inteligente, usted va a reconocer la obra redentora de Jesucristo en su vida. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y qué otro intercambio hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? ¿Qué más fue lo que hizo? Dice: Jesús sufrió la primera muerte para que nosotros no tengamos daño de la segunda muerte. Él sufrió la muerte.
Jesús sufrió una única muerte. Solo Él fue el primogénito entre los muertos, porque Él murió para resucitar. Así como nosotros vamos a morir para resucitar algún día. Si Jesús no ha venido antes de que Dios nos llame a su presencia, entonces vamos a morir para resucitar. Entonces Jesús muere de primero para resucitar de primero. En Él se cumple la Él es el primogénito. En todo Él tiene que ser el primero. Es el primero y Él es el último siempre. Entonces, si Jesús sufre la primera muerte, ¿cómo sabemos que eso es? Dice Isaías 53:12, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Así dice Isaías 53, capítulo 2. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él derramó su vida, Él la entregó porque a Él le plació. Sí, mi amado, bendito es el Señor. Entonces, si Él derramó su vida, nosotros, cuando Él derrama su vida, nosotros en Él ya no morimos. Ya no morimos. Y entonces, en ese caso, la muerte a la que el mundo le teme, ya sería para nosotros en Cristo Jesús ganancia. Ahora, ¿cuál es la muerte que sigue entonces? La segunda muerte, la muerte espiritual, la muerte en la que está el mundo entero, hoy en día gran parte del mundo sin Jesús. Ellos viven prácticamente en la segunda muerte, aunque ellos todavía no han sido arrojados al lago de fuego y de azufre. Pero mientras Jesús no vive en su vida, están muertos. Y oramos por ellos para que Dios nuestro Señor se vea misericordia sobre toda la tierra y que perdone los pecados de los hombres, porque Él por todos murió. Bendito sea el Señor. Dice Apocalipsis 2:11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, ¿cómo? El que llega al final de su vida siguiendo a Jesús. Amado, Él ha dicho: el que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. Eso es la promesa de nuestro Salvador Jesucristo. El que venciere. ¿Por qué el que venciere? Porque el camino del Señor es toda una lucha. Sí, eso ya lo sabemos. Es toda una lucha de perseverancia, de constancia, donde nosotros vamos a ser probados en la fe. Vamos a ser probados en la obediencia, en el amor. Vamos nosotros, mis amados hermanos, a vivir las tribulaciones, las angustias, las aflicciones. ¿Y saben por qué? Porque es necesario que de todo lo que Él vivió, nosotros también vivamos. Porque las llagas de nuestro Señor Jesucristo tenemos que llevarlas nosotros. Por eso que tenemos que cargar su cruz. Es por eso, mis amados hermanos. Es por eso. El que venza, el que llega al final después de todas las pruebas, va a ser coronado con la corona de justicia. Bendito es el Señor, el cual dará esa corona a todo aquel que ha creído, a todo aquel que ha perseverado hasta el final. Porque mucha gente piensa que la salvación no se pierde. Sí se pierde, mi amado. Hay mucha gente que está en los caminos de Dios y que está desertando del ejército, y el diablo los está cogiendo y los está volviendo pedazos, los está destruyendo. Si Dios no tiene misericordia de ellos, al final no habrá nada que hacer. Así que oramos por todas esas personas que se han apartado de los caminos de Dios, para que ellos vuelvan y recuperen y retornen a la senda antigua. Bendito es el Señor. ¿Qué otra cosa hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Dice: Jesús descendió del cielo a la tierra para que los hombres llegáramos de la tierra al cielo. Jesús traspasó los cielos, ¿sí? Habíamos visto un intercambio diferente más atrás. Aquí en la tierra para que nosotros vivamos en el cielo, ¿sí? Entonces, Él descendió aquí a la tierra para que nosotros aprendamos en Jesús a llegar al cielo. Dice Efesios 4, del 9 al 11. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús traspasó los cielos. Oigan bien, el primer cielo, el segundo cielo, con todos sus niveles de cada uno de ellos, para llegar a la mismísima morada de Dios.
Bendito es el Señor. Entonces, ese fue un intercambio hermoso, mis amados, porque las personas, muchas religiones andan vendiendo una salvación falsa. Si no están en Cristo, es una salvación falsa. Falsa, porque la palabra de Dios dice que antes de Jesús nadie había llegado al cielo. Luego entonces hay doctrinas, hay religiones, hay filosofías que proclaman que la persona tiene que trascender y cruzar las dimensiones espirituales para poder alcanzar el nirvana y poder alcanzar el cielo, dicho de otra manera, donde se va a unir con el Creador. No hay forma que alguien pueda llegar a eso sin Jesucristo. No, amado, no se engañe. Sin Jesucristo no hay nada. Bendito es el Señor. Él es el que lo llena todo. Todo está impregnado de Él. Él es el que sustenta hoy en día toda la creación. ¿Cómo será que sustenta la creación? Que todo lo que respira hoy en día es por la misericordia de Dios. Ninguna persona, ni ningún animal en el momento de su sueño puede conscientemente decir que puede sostenerse en vida. Si Dios nuestro Señor nos sopla en su momento de sueño, es más, estando uno vivo, uno ni cuenta será que está respirando, porque Dios nuestro Señor va soplando y Él va sustentando la vida, Él va sustentando la creación, no solo de los hombres, sino de toda criatura que respira aquí en esta tierra, en el cielo, en la tierra, en los mares, donde sea. Bendito es el Señor. ¿Qué más hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué otro tipo de intercambio hizo Dios nuestro Señor? Dice, Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. La gloria, la honra, el poder, la autoridad, el dominio, la riqueza. Él vino a restaurar todo eso. Pero ¿cómo lo restauró? ¿Cómo? Humillándose. Si Él se humilló a sí mismo. ¿Sí? Porque Él quiso humillarse. ¿Quién va a humillar de verdad al Dios Todopoderoso? Él simplemente, Él tomó de eso, ese vaso amargo, y lo hizo porque a Él le plació. Él quiso. Dice Apocalipsis capítulo 5, del 11 al 14, que cuando él ya se humilla y Él muere, desciende, resucita y es llevado al cielo, dice que Él le fue hecho más sublime que los cielos. Nuestro Señor Jesucristo fue hecho más sublime que los cielos después de la humillación, mis amados. Fue hecho más sublime que los cielos. Y por eso delante de Él toda rodilla tiene que doblarse. Amén. Toda rodilla tiene que doblarse. Y Apocalipsis capítulo 5 del 11 al 14 nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, oigan bien, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él vino a restaurar todo eso, porque eso lo perdió Adán. Eso lo perdió Adán. Adán perdió eso. Y perdió otras cosas también, que no están aquí. Él perdió la voluntad. Él perdió esa capacidad de poder decidir. Dice ahí que ya el hombre sabe lo bueno y lo malo. Sí, pero hacía lo bueno y lo malo, pero a conveniencia del diablo, no a conveniencia de Dios. Entonces, él perdió esa capacidad de reacción, de consciente de decir que lo que está haciendo está mal. Si no llega el Espíritu Santo a nuestra vida, ¿cómo el hombre va a ser convencido de pecado? Bendito sea el Señor. Entonces, pero Jesús, Él recupera todo lo que perdió Adán. Y Jesús, mucho de eso que Él recuperó, nos lo dio a nosotros. Nos dio la gloria, la honra, nos la dio, pero esa toda es para Él, el poder, todo es de Él, la autoridad, todo es de Él, porque es en el nombre de Él que nosotros podemos vencer a nuestros enemigos. Amén. Es decir, ¿qué tenemos de nosotros? La verdad, nada, ni siquiera la vida, porque no es nuestra.
Nosotros no nacemos a nuestra propia voluntad, mi amado. Nosotros llegamos por voluntad de Dios y por voluntad de Dios y por misericordia llegamos a sus caminos. Bendito es el Señor. Amén. Entonces, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos que se postraron sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y dice Juan 17:22. Dice Juan 17:22, lo que decía Jesús al Padre, orando Jesús por nosotros ante el Padre, decía, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús vino a recuperar eso. Lo que se había perdido. Imagínate, Adán vivía en la gloria de Dios y por el pecado fue expulsado de la gloria de Dios. Ahora nosotros vivimos en la gloria de Dios. Amén. Tenemos Gloria a a Dios, Jesús, aleluya. tenemos al Santo de Israel con nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mis amados, ¿y qué más nosotros recibimos de nuestro Dios? ¿Qué otro tipo de intercambio sucedió? Dice que Jesús se santificó a sí mismo para que nosotros fuésemos santificados en Él. Dice Juan 17:19. Dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque es que Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Y la verdad es la que nos santifica a nosotros. Por eso nosotros siempre tenemos que andar en verdad. Tenemos que vivir en verdad. Declarar verdad siempre por nuestra boca. Porque la verdad es Dios nuestro Señor viviendo en nosotros. Por eso es que nosotros cuando andamos en verdad hacemos y caminamos como Él camina, hablamos como Él camina, hacemos como Él hace, las cosas que Él hacía. Estamos vestidos como Él está vestido, de gloria y de santidad. Porque Él es nuestra gloria y nuestra santidad. Porque Él es el que nos reviste a nosotros. Estamos nosotros bajo su cobertura, bajo la sombra de su manto. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, ¿y qué otro tipo de intercambio Él vivió por nosotros? Dice que Jesús vivió en carne para que nosotros vivamos en el Espíritu. Él vivió en carne, no en la carne, en carne. Es decir, Él vivió en carne y hueso, siendo un espíritu, porque Dios es espíritu. Él vino y vivió en carne para que nosotros, por el ejemplo de Él, aprendamos a trascender, a vencer la carne, a vencer la materia y aprender a vivir en el espíritu. Dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y Romanos 8, del 1 al 2, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el Señor. Es decir, que nosotros queremos andar en el Espíritu. Solo en el Espíritu es que vamos a ser justificados. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios mío. Solo justificados en el Espíritu, porque Jesucristo solo fue justificado en el Espíritu. Jesús nunca vivió en la carne. Él vino en carne, pero Él no vivió nunca en la carne. Él siempre vivió en el Espíritu. Entonces, mis amados, nosotros debemos siempre caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, pensar en el Espíritu, hablar en el Espíritu. El Espíritu, mis amados, lo llena todo. Nosotros estamos sumergidos en Él. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos sumergidos en el Espíritu Santo, el que lo llena todo, en la mismísima presencia de nuestro Redentor Jesucristo. Él es Espíritu.
Entonces, siendo uno consciente de la presencia de Dios en todo momento, allí vivimos en el Espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Qué otro intercambio Él hizo por nosotros? Dice que Jesús vivió la violencia para que nosotros tuviéramos paz. Sí, Él permitió que hicieran con Él lo que les diera la gana. Dice Isaías 53, versículo 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sí, o sea, nosotros queríamos vivir en paz, pues esa paz nosotros la tenemos ahora en Cristo Jesús, porque Él sufrió lo que nosotros los hombres nos... El diablo quiere venirnos a arrebatar la paz, no me va a decir, no, diablo del diablo, de aquí no me va a venir a hacer lo que le da la gana ni a volvernos la vida de cuadrito. Nosotros aquí tenemos paz porque Jesucristo es el que mora aquí en mi casa y Él sufrió por mí todo lo que yo merecía, sufrió por mis pecados, por mis malas obras, por mis malas decisiones, y ahora yo vivo en paz porque Él pagó por mí. Luego tú no me vas a venir, diablo, a arrebatarme lo que a mí Dios me dio. Jesucristo es mi paz. Bendito es el Señor. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, Jesucristo está en nosotros, mis amados, ¿qué nos puede conmover? ¿Qué nos puede a nosotros separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, vida o muerte, principados, potestades. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Enfermedad, mis amados, tristeza, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Estén bien, somos en Cristo Jesús más que vencedores. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué otro tipo de intercambio hubo, mis amados? Dice que Jesús se hizo siervo para que nosotros fuésemos hechos reyes y sacerdotes. Él se hizo siervo, dice Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. A eso Él vino, a servir. Luego, si Él vino para servir, Él vino, imaginen nosotros qué mínimamente deberíamos hacer. Servir, servir, hay que servir, sin condiciones, mis amados. El servicio no es a las personas por revelación. Hay mucha gente que está en los caminos de Dios y no necesita que nada, que venga un rayo del cielo y le revele que tiene que servir. Hay que servir a todo el mundo, al necesitado, hay que servirle. Claro que hay límites para uno servir, hay límites. Jesús los entendía bien. Cuando el ciego venía la sirofenicia a que Jesús orara por su hija. Hay límites. Jesús llamaba a servir, pero no era para servirle a los de afuera, era para servirle a los de adentro, a su redil, a su rebaño, al pueblo de Israel, a sus hermanos. Entonces Él lo entendía bien. Pero entonces intercede por ella ya porque sus discípulos intercedieron por ella. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, si Jesús vino para servir, dice a nosotros, miren lo que dice Apocalipsis 1 del 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Oiga bien, el soberano de los reyes de la tierra. Y Él vino para servir, pero Jesús era el rey, mis amados, el rey de los reyes, el soberano de los reyes. No hay un rey que esté por encima del rey de los reyes. Ese Jesús de Nazaret, esa corona llena de diademas de oro, esa corona inigualable, hermosa, mis amados, solo la puede lucir Él, porque solo a Él le luce. Él a nosotros nos da una muestra, bueno, y nos viste a nosotros de corona de justicia, de honra, nos viste a nosotros de corona de poder, de autoridad, y bueno, nos da ese dominio que necesitamos aquí en la tierra, porque es necesario que tengamos dominio sobre la tierra. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Continúa el texto. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese hombre que vino a servir era un rey, pero se hizo siervo para que nosotros fuésemos hechos reyes y sacerdotes. Jesús llega y lava los pies de sus discípulos. De sus discípulos luego de la Santa Cena, y Pedro le dice: Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí?
Y dice el Señor, si tú no dejas que te laven los pies, no tendrás parte en mi reino. Y dice el Señor, y dice Pedro, pues no solo lávame los pies, lávame también las manos, la cabeza y todo el cuerpo. Entonces Jesús le dice, el que sea el más pequeño entre vosotros será el más grande. Por encima de un rey, por encima de un sacerdote, está Jesús de Nazaret. Y Él quiere, y Él nos hizo a nosotros, para Dios, reyes y sacerdotes. Reyes porque estamos aquí caminando en la tierra y nos da poder y autoridad, dominio, para que en el nombre de Jesús sea representado su nombre. Y sacerdotes porque podemos ministrar nosotros en la mismísima presencia de Dios. En esta presencia que habita en nosotros, nosotros ministramos y somos ministrados por ella. Bendito sea el Señor. ¿Qué otro intercambio fue el que hizo Jesucristo por nosotros? Dice, Jesús vivió la tentación para que nosotros tengamos fortaleza en Él. Amén. Amén. Dice 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cierto? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente la tentación, la salida para que podáis soportar. Ante la tentación, mi amado, usted tiene dos formas. Una, enfrentar la tentación con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús delante del diablo, porque el único que tienta es el diablo, o simplemente corra, mi amado. Por aquí es más rápido. Amén. Corra si puede. Entonces, mis amados, si usted está lleno de conocimiento, usted se va a llenar de confianza, porque la palabra de Dios está grabada en usted, entonces usted va a vencer la tentación con la mismísima palabra de Dios, sin temor, con poder y con dominio propio. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Y qué otro intercambio hizo? Dice mire, Jesús vivió la desnudez para que nosotros fuésemos vestidos de santidad. ¿Recuerdan que Él fue desnudado en la cruz del Calvario? Los soldados romanos le quitaron la ropa. Dice Mateo 27:28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Porque es su sangre preciosa la que nos viste a nosotros de santidad, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. La sangre de Jesús se derrama es para que nosotros seamos lavados con ella, y con esa lavada que la sangre de Jesucristo nos hace, nosotros somos vestidos. Lavamos nuestras vestiduras con la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda mancha, de toda impureza. Entonces la sangre de Jesucristo nos pone a nosotros vestiduras finas, hermosas, relucientes, vestiduras de santidad. Amén. Amén. Por eso es que dice Gálatas 3:27, y lo leemos otra vez como lo habíamos leído para el pasado. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué? De santidad. Porque Jesucristo es la santidad. Amén. Bendito es el Señor. Jesús, ¿qué otro intercambio hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Dice, Jesús se hizo pecado para que nosotros seamos justos en Él. Él se hizo pecado para que nosotros seamos justos en Él. Él se hizo injusticia para que nosotros seamos justicia. Porque el pecado, todo pecado es injusticia. Por eso es que Adán fue echado de la presencia de Dios por pecador. Porque no era justo que el pecador viviera en la presencia de Dios. Usted imagínese un pecador que pudiera vivir en la presencia de Dios. Sería terrible, Dios mío. Padre Santo, automáticamente, pues, si eso se pudiera cumplir, entonces también se cumpliría la palabra que viviríamos para siempre, todos justos y pecadores. Entonces Dios hace separación. El pecador no puede estar en la presencia de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5:21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nadie más sino el que tiene a Jesús adentro, el que lo ha recibido como su Señor, Dios y Salvador. Solo un creyente en Jesucristo es declarado como justo según la palabra de Dios.
Bendito es el Señor. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso es que somos justos, porque creemos en Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y qué otro intercambio hizo? Este intercambio que sigue le gusta muchísima gente. Ustedes ya verán por qué. Dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en Él. Dice 2 Corintios capítulo 8, 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesucristo, mi amado, no tenía dónde poner la cabeza. Él no tenía dónde poner la cabeza. Cuando alguien lo iba a seguir, Jesús le decía, mira bien lo que la decisión que vas a tomar, porque yo no tengo dónde poner la cabeza. Entonces, él, siendo rico, creador de todo, el dueño de la plata, del oro, Jesucristo tenía que vivir de la caridad, tenía que vivir de la limosna, de lo que le daban la persona bondadosa. De eso vivía Jesucristo. Y él, pero no es que porque no tuviera, pues él quisiera, pero él no le dio ningún interés a las cosas materiales. ¿Cómo será que cuando tenía que darle los impuestos al César, él le dijo a Pedro que tirara el anzuelo en el mar y que pescara un pescado, y dentro de la panza del pescado o de la boca del pescado iba a haber una moneda, y que esa moneda pagara de ahí los impuestos? A Jesús no le interesaba. A eso él podía sacar plata donde él quisiera, cuando él quisiera, donde él quisiera. Ese era Jesús. Pero nosotros en Cristo Jesús somos bienaventurados, somos bendecidos, porque la palabra de Dios nos dice que Él nos va a suplir a nosotros, que Él es el que nos suple a nosotros todo lo que nosotros necesitemos. Él nos suple a nosotros el vestido, el techo, la comida. Él nos suple a nosotros, nos da salud, mis amados, nos da el trabajo, nos da a nosotros el sustento, nos da la provisión a través de la cual nosotros suplimos nuestras necesidades. Eso cuando se trata muchas veces del sudor, pero hay muchas veces que la provisión te llega sin que tú la busques. Simplemente Dios pone a alguien a que te la lleve, y así llega la provisión de parte de Dios, como sea. Dios es fiel, mis amados. Dios es fiel. La provisión llega cuando uno depende de Dios, mis amados, que eso es lo que Él quiere a la final, que todos nosotros dependamos de Él. La provisión llega, porque llega. No hay un justo desamparado, ni a un hijo de un justo mendigando pan. Dice la palabra de Dios, y nosotros creemos en esa palabra. Bendito es el Señor. Dice la palabra de Dios. ¿Qué otro tipo de intercambio hizo Jesús por nosotros? Dice que Jesús recibió la maldición para que nosotros fuéramos benditos en Él. Sí, Él recibió la maldición. Gálatas capítulo 3 del 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque todo el que es colgado de un madero. Él, estando en la cruz del Calvario, era maldito. Él se hizo maldición. Sí, Él se hizo maldición. Él no solo se volvió pecado, sino que se hizo maldición. Es decir, que aparte de que se hizo pecado, Él fue reconocido como maldito. Sí, mis amados. Sí. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Nosotros recibimos la promesa de la bendición, mis amados, de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Nosotros somos herederos de todas ellas. Por la fe, mis amados. Y esa fe viene de Jesús a nosotros por la acción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que a nosotros nos permite creer en Jesús. Bendito sea el Señor. Él fue hecho por nosotros maldición para que nosotros fuéramos benditos en Él. Así que nadie puede venir a maldecir a lo que Dios ya bendijo. Nadie. El diablo, muchas veces el diablo siempre te va a decir que tú eres un maldito. El diablo siempre quiere menospreciarte y menospreciar la obra de Dios en tu vida. Así que tú no le creas, mi amado, no le creas, hazle oídos sordos. El diablo quiere
Siempre, y siempre te está diciendo que te quiere matar porque le da la gana de quererte matar. Entonces no le creas, mi amado. Tampoco se le quedes callado. Tú declara vida si él declara muerte. Amén. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué otro tipo de intercambio recibimos nosotros? Recibió Jesús por nosotros. Dice, Jesús recibió el castigo en su cuerpo para que nosotros tengamos salud en él. Eso lo conocíamos hace rato, ¿cierto? En Isaías 5:35 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas, por las llagas de Jesucristo nosotros somos curados. Él es sanidad para nuestro cuerpo, mis amados. Él es nuestra medicina. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Dice Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cada llaga que nuestro Señor Jesucristo recibió por el castigo, por la bofetada, mis amados, por los clavos en las manos, en los pies, la herida del costado, la espina en la cabeza, todas esas llagas que Jesucristo recibió, las caídas que tuvo, las rodillas, todas esas llagas, mis amados, fueron las enfermedades que los hombres se han merecido por el pecado. Entonces Jesucristo las recibió. Y si nosotros en el nombre de Jesús nos declaramos sanos por las llagas de Jesús, esa palabra Dios la hace valer y el pueblo de Dios recibe sanidad. Amén. Bendito es el Señor. ¿Y qué otro intercambio hizo Jesús por nosotros? Dice, Jesús fue despreciado y desechado por los hombres para que nosotros seamos deseados por Dios. Bonito, ¿cierto? Amén. Despreciado y desechado por los hombres. Eso es lo mismo que decir que Jesús sufrió el rechazo para que nosotros fuéramos aceptados. Bien, ¿cómo es? Entonces dice Isaías 53:2-3, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es decir, sin ningún atractivo. ¿Quién puede querer algo feo? Como él se presentó en este momento, como él estaba. Es decir, sufrió el rechazo, el maltrato, el oprobio, la vergüenza, la desnudez. Él sufrió todo ese rechazo, mi amado. Por la diferencia es que nosotros, los hijos de Dios, no derramamos ni una gota de sangre. Él la derramó por nosotros. Si Él derramó por nosotros, si Él sufrió todo eso por nosotros, entonces, ¿de qué nosotros no la picamos? ¿Sí? Ay, que cualquier cosita que nos hace otra persona, uy, Dios mío, nos queremos morir. Sí, porque uno le ha pasado, sí, cualquier cosa. Ay, lo peor de todo, ¿no? Lo peor de todo, que cuando la amargura viene sobre las personas, es decir, se le echa la culpa al que esté más cerca. ¿Ah? Y no ha derramado ni una gota de sangre y está acabando su vida. Mi amado, no se enferme, no se martirice, no se torture. Mi amado, viva la vida, viva feliz, contento y alegre. Amén. Bendito el Señor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y entonces, ¿a quién le vamos nosotros a chicanía por lo que nos pasa? Porque nosotros, ya hay que dejar de chicanear, mi amado. Nosotros no morimos. Nosotros no morimos. Hay que arrepentirse, mi amado. Tenemos que arrepentirnos. De verdad. Dale a Dios la gloria y la honra. Él fue desechado, Él fue despreciado, Él fue humillado, Él fue mancillado. Nosotros deberíamos ser agradecidos y estar contentos. Porque en Cristo Jesús nosotros tenemos libertad. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, el pueblo de Dios que vive ese rechazo que vivió Jesús, dice Mateo 3:17, y una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que qué rechazo, ni qué nada. Si ya Dios te aprobó, ¿quién te va a poder separar del amor de Dios? ¿Quién te va a poder? Te pueden decir hasta misa, tú eres esto, tú eres lo otro, tú tienes esto, tú tienes lo otro, pero ¿quién te va a hacer separar del amor de Dios? Nadie, nadie, mi amado, nadie.
¿Eh? Este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia. Eres un hijo de Dios, justificado por la fe. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Y Efesios 1:6 dice que para la alabanza de la gloria de Dios, en la cual fuimos hechos aceptos en el amado. Para la alabanza de Dios nosotros somos aceptados en Cristo Jesús. Para la alabanza de Dios somos aceptados. Así que nadie nos menosprecie. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Que nadie nos cause molestia. Amén. Bendito es el Señor. ¿Y qué otro intercambio hizo Dios nuestro Señor por nosotros? Bendito sea Dios. Dice que Jesús fue condenado en nuestro lugar para que hoy culpa. Ay, esa es la otra, porque el diablo siempre quiere meterte el dedo en la llaga y hacerte sentir culpable. Dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted tomó una decisión, si usted obró conforme al Espíritu, mi amado, nadie tiene que juzgarlo, nadie tiene que señalarlo. Bendito es el Señor, aunque a otra persona le parezca que usted haya obrado en el Espíritu. Usted no tiene que interesarle eso, ni darle explicaciones, pero uno las da porque se las pregunta, pero uno no tiene que justificarse ante nadie. Usted, como hijo de Dios, usted solo le va a rendir cuentas a Dios. Nadie lo puede juzgar a uno. Bendito sea el Señor. Ah, que las obras de las carnes son fáciles de ver, sí, son fáciles de ver, pero usted se da cuenta si usted está en el Espíritu. Amén. Porque bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque por los frutos. Es decir, aquí vale la justicia de Dios. La justicia de Dios. Mi amado, nada que el hombre haga que esté violando la justicia divina. Es decir, si Dios ha dado una orden, esa orden tiene que cumplirse. Dios dijo, no matarás, pero él le dijo a David, mata. Y Dios le dijo a David, mata, y obedeció a Dios. Entonces, ¿quién iba a entender eso? Mi amado, entonces, de estas cosas es muy difícil, mi amado, que el que no sabe juzgue. Así que como uno no sabe, mejor no. Bendito sea el Señor. ¿Qué otro intercambio hizo nuestro Salvador por nosotros? Dice que Jesús fue abandonado en la cruz para que nosotros nunca nos sintamos solos. Él fue abandonado en la cruz. Dice Marcos 15:34. Dice, en la novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso dijo Jesús, se sintió solo, se sintió desamparado. Entonces, Él vivió ese abandono, mis amados, para que nosotros nunca en la vida nos sintamos solos. A nosotros nos podrán dejar solo la familia, nos podrán dejar solo los amigos, nos podrán quedar sin trabajo, sin nada de eso, pero tenemos al que dijo y prometió que nunca nos abandonaría, que nunca nos dejaría solos. Ese es Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo, Jesucristo de Nazaret. Él nunca nos va a dejar solos. Dice Juan 14, del 15 al 18, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén, aleluya. Para siempre. Oiga bien, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, y Él vendré a nosotros. Dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, no os dejaré huérfanos. Siempre estará con nosotros. Así que nada ni nadie nos va a poder a nosotros separar del amor de Dios. Él va a ser nuestra dulce compañía de día, de noche, mañana, de tarde, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Amén. Bendito es el Señor. ¿Qué otro intercambio hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Jesús entró en la oscuridad del infierno por 3 días para sacarnos a la luz. Él hizo eso, sí. 2 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces nosotros que vivíamos en tinieblas, cuando vivíamos en el pecado, Dios nos sacó de allá, de las tinieblas, y nos trajo acá a la luz, donde su gloria lo ilumina todo. Amén. Bendito sea el Señor. Y Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De quién? De Jesucristo. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué otro intercambio hizo nuestro Salvador Jesucristo por nosotros? Jesús se hizo semejante a nosotros para que nosotros seamos semejantes a Él. ¿Cómo vamos a ser nosotros semejantes a Él? Filipenses 2:7 dice que nosotros Jesús fue hecho semejante a los hombres, dice Filipenses 2:7. Y primera de Juan 3:2 dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, Él se hizo como nosotros, y como somos hijos de Dios, la promesa es que nosotros vamos a ser como Él. Es una promesa extraordinaria, es una promesa maravillosa, que mucho se cumplirá cuando Jesucristo venga a levantar la iglesia en el día del arrebatamiento. Amén. Él se va a manifestar en nosotros cuando Él diga su vida acá. Estos cuerpos mortales van a ser transformados en cuerpos gloriosos, y en un parpadeo vamos a ser llevados vivos al cielo, manifestando nosotros la gloria de Jesucristo en nuestra vida. Así que por eso es que dice la palabra de Dios que si nosotros hemos creído en Jesucristo, nosotros debemos andar como Él anduvo. Sí, semejantes a Él en todo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo nosotros no lo vamos a seguir a Él, mi amado? ¿Cómo no lo vamos a seguir a Él? A un hombre que, siendo en forma de Dios, que no estimó el ser igual a como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo no lo vamos a creer en un hombre que, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz? Cuando Él muere, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Y toda lengua confiese. Por eso es que ahorita nosotros vamos a confesar en el nombre de Jesús. Lo vamos a confesar que Jesús es el Señor. Así que si usted ha creído en esta palabra, usted ha creído en Jesucristo, declare conmigo: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en tu obra maravillosa en la cruz del Calvario. Yo creo que tú sufriste por mí en martirio, siendo el Dios todopoderoso, que viviste aquí en forma de hombre. El Dios que creó los cielos y la tierra. Ese hombre vivió por mí el castigo que yo merecía y derramó su sangre en la cruz. Murió por mí. Por eso yo en esta hora, yo pido perdón a Dios por mis pecados, pido perdón a Jesús por mis pecados, porque Él derramó su sangre por mí en la cruz, recibió el castigo que yo merecía. Por eso yo creo que Él murió y resucitó y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, todo con las manos en el corazón. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido que entres a mi vida, que formes parte de mi vida, que guíes mis pasos, que me llenes con tu Espíritu Santo, que me selles con Él, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre desde hoy y para siempre. Mi Dios, que me ayude mi Señor Jesús a establecer y a mantener una relación personal contigo, y que seas tú, bendito Dios, poniendo en mí, Señor, y en todos nosotros, mi Dios, esta gran necesidad
necesidad de ti, Señor. Que nosotros sintamos ese anhelo de buscarte, Señor. Ese anhelo de tocar la puerta, Señor. Ese anhelo de pedir, bendito Dios, de tu Espíritu Santo para que more en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Y para terminar, dice 2 Corintios, capítulo 5, del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos aprieta el amor de Dios. Nos aprieta el amor de Dios. Y en ese amor que nos aprieta, en ese calentico que solo nos da Dios, en esa dulzura que solo nos da Dios, entonces en ese gozo que solo nos puede dar el Señor, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, luego todos murieron. Jesús, Adán murió por todos, es decir, Él murió y todos nosotros murimos en Él. Y por todos murió para que los que viven, Jesús dice que si uno murió por todos, Jesús murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, mi amado, nosotros ya no vivimos para nosotros. Amén. No vivimos para nuestra familia, no vivimos para nuestra mujer, no vivimos para nuestros hijos, no vivimos sino para Jesús. Si nosotros, mis amados, enfocamos nuestra vida siempre para vivir para Jesús, nosotros vamos a vivir bien, a sostener bien un hogar, a sostener bien a nuestra familia, darle una buena educación a nuestros hijos en el temor de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Esto ha sido, mis amados, palabra de Dios. Amén. Damos gracias a nuestro Dios. Gracias, mi Dios, te damos por esta tu palabra, Señor, mi Dios. Bendito, Padre de los cielos. Todo lo que tú hiciste por nosotros, Padre del cielo, gran cosa ha sido, Señor. Nosotros no hemos hecho nada, Padre amado. Tú lo hiciste todo, bendito Dios. Y no solo que lo hiciste todo, sino que aparte de eso, bendito Dios, nos llamaste a tus caminos, Señor, para que nosotros, bendito Dios, recibamos en ti, Señor, la misericordia del reino. Este tesoro que tú nos has dado, Padre amado, y que nos has concedido, bendito Dios, para que nosotros, Padre amado, la guardemos, Señor, como perla preciosa. Señor, ese eres tú, Señor Jesús, Dios de los cielos. Ayúdanos, bendito Dios, a mantenernos firmes en ti, Señor, que tú seas nuestro mayor, único y gran tesoro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el Señor. Amén.